Hola, ¿qué tal amigos de Joystick Maniacs? Ya estamos de regreso con más acción de Mass Effect en este fin de semana espacial. Vamos a estarle metiendo desde el punto donde lo dejamos en el gameplay anterior. Así que pues a seguir explorando la galaxia que nos queda todavía resto por descubrir, ¿no? Entonces, sin más, espero que les guste y enjoy the ride. Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. How many casualties so far? 17 Marines were killed in the simulation exercises before we realized what had happened. That's when we contacted you. VI support is critical to our military success. They process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. But as advanced as this thing is at military strategy, it's still just a VI. It's not self-aware, and it's completely disengaged from any networks. That's where you come in. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Can't you disable it remotely? Our fail-safes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can affect any external systems, but we don't have any direct access to its processes. We could bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck.
Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium.
good to go. Eat this! All clear.
contacts, Commander. I'm bleeding out! Perimeter clear.
need to turn back, Commander. You're going beyond the range of the operational area. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. At ease. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. We weren't told to expect you, sir. I would have prepared a formal greeting. Spare me the pleasantries. I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. And the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. I wasn't keen on it either, but there are advantages to being above the law. Don't let the title go to your head. No one's above the law. I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. You don't approve of the Normandy's design? This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. What did you find out of order? Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates, rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship.
I had to shake my head at that drive core of yours. 120 billion credits at element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic, or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy can be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper warship. We're supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment? Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? I think the Normandy is a good ship, sir. Even if you disagree, you have to see that her joint construction and multiracial crew make the Alliance look better. Your job is to look good, Commander. The Alliance navies is to win wars. I'm not convinced Normandy isn't a waste of taxpayer money, but I am convinced that you believe otherwise, and that you'll use it to its best ability. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I'd planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. Am I imagining things, LT, or are your abilities getting stronger? I've always held back a little when I use my powers on living targets. Fear of hurting someone, I guess. But after what I saw on Eden Prime, I'm not holding back anymore. Not against a Geth, not against anyone. Commander Shepard, sorry to bother you. This is Lieutenant Girard down in the docking bay. There is a woman here. She was rescued from Batarian slavers a few weeks ago. She is from Mindwar. I guess she was taken in the raid on your town. She's been a slave for the past 13 years? Is she all right? Not really. She's a little messed up. She got free somehow, grabbed a gun from one of my guys. Now she's holed up here in the docking bay. She says she wants to die. I hoped you'd talk to her. It's a long shot, but you went through the same thing. The raid. I figured maybe you could talk her out of her tree. I'm on my way, Lieutenant. Sit tight. Anything you could do would be great. I don't want to... she's been through enough. I'll have my men stand by for you.
Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Commander, glad to see you. She's back there? Yes, sir. Behind those shipping containers. I've got a sniper position, but I don't think we'll need it. She's only a danger to herself. We've got a sedative to calm her down, but we can't get close to her. Every step we take gets her more wound up. I'll talk to her. Keep back. Don't push her too hard. If she seems liable to pull the trigger, back off, or walk away. I am willing to wait her out. Good luck, Commander. Stop! Stop! What are you? My name is Shepard. Lieutenant Gerard sent me to talk to you. What's your name? Animals don't get names. The Masters put their symbols on her. Hot metal all over her back. She screams when they do it. You must have a name. A name you were born with. Can you remember it? She remembers a lot of things. Talitha. They call her that. She doesn't remember the rest. Leave her alone. How did you get here? Did you escape? She can't escape. They have chains, wires, needles. You go too far, they take your brains away. Animals like her come. Animals with guns. They make the Masters explode. She tries to fix the Masters so they won't be mad at her. She puts all the reds and purples back in, but they don't move. The other animals take her. You were afraid. All you'd known for 13 years was the Master's abuse. So you tried to heal them. She doesn't want to see other animals. They're not real. They can't be real. They can't see her. If the animals can see her, then this is real. But it can't be. The wires, the chains, the hitting. This doesn't happen to her. It's another girl. A dirty girl. A stupid girl. She deserves it. It happens to her. Doesn't it? They see her, so it's real. She doesn't want it to be real. What happened to your parents? She sees them. They're yelling, "Run! Hide!" They hit the Masters. But the Masters, they have lights and hoses. Daddy's... he's melting. Shh! She doesn't want to see that! Don't make her look! Don't look! Stupid, stupid! I know it hurts, Talitha. I'm sorry. But you need to deal with this. What happened to them? Think. When she thinks, water comes out of her eyes. The Masters beat her when she wastes water. So she doesn't think anymore. She sees them. Mommy and Daddy. Burning in white light, melting, going to pieces. They can't even say anything to her. They're dead, Shepard. They try to save her and the Masters burn them. Can she stop remembering now, please? I was on Mindwar. My parents died in the raid. Lying! You get hit for lying! Get the buzz or the burning. Can't be there. Why are you alive? Why are you? Why aren't you like her? Broken,
only fit to dig and carry. For a while, I was broken. I lost my whole family, Talitha. My friends, my childhood. I had to pull myself up and keep going. You lose your mommy and daddy, but you don't dig, you don't carry. You stand up. She wishes she could stand up. I'm going to take a step towards you now. Okay? No, she's no good! Don't want to be handled again! What's the last thing you remember from Mindwar? Fires. Smells of smoke and burning meat. Animals screaming as the masters cage them. As they put the metal to their backs. Put the wires in their brains. She pretends to be dead. If she's dead, she can't work. But they know. She hopes to leave. But they put her in the pen. She didn't fight. She was already broken when they put the wires in. Talitha, you were what, 6 years old? No one blames you for staying quiet and hoping they'd go away. The only person blaming you is you. She wants to believe that. She wants to believe nothing would change. She doesn't want to be there anymore. In the pen, in the cages, lying quiet while they do things to her. I'm going to take a step towards you now. Okay? She doesn't want... Don't touch her! I'm going to take a step towards you now. Okay? Please don't touch her! She's dirty. You'll catch it. Hold still. No! Ow! She doesn't want to go back! Shh. You're not going back. They're going to take care of you. She doesn't like needles, wires. The masters made her sleep a lot. It hurts when she... And I remember me. But she wants to remember. Is she all right? I had to jump her to get the sedative in. I didn't see any other way. Thanks, Commander. That means a lot. I didn't want to hurt her. It's just when I see her curled into a ball and shivering. She was only 6 when they took her. Why the hell are we out here if we can't even keep one little girl safe? To make people who do these things pay. It's not the severity of punishment that deters crime. It's the certainty. So we clean up the wreckage, shoot the guilty, and hope everyone else learns not to mess with us? Great. I'll take care of it from here, Commander. A research station on Noveria has reportedly been destroyed. The exact cause is currently unknown. Given the research conducted on Noveria, many are blaming the destruction on an experiment gone awry. Administrator Anoleus currently faces criminal charges as a result of the disaster, although the nature of the charges remains unclear. Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News.
Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concern on Noveria? I'm afraid I can't discuss the details of my missions. So you were there on a mission from the Council? That's very interesting. Given your recent experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? Respect's a funny thing. People always assume they deserve it. The truth is, respect is earned. And I firmly believe we can earn it. You're an idealist, Commander, but a sincere one. I hope you're right. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. Commander Shepard, I am Dantius. I see you got my message. It sounded like you needed some help. I do. My sister Dahlia is a crewman on the cargo vessel operating out beyond the fringes of the Traverse. Her ship was attacked by privateers. There were no reported survivors. You want me to hunt down the people who killed her? This is where it gets complicated. Last week, I received a message with her voice on it. Dahlia is alive. The rest of the crew was killed, but she was taken prisoner. The slavers demanded a huge ransom from me in exchange for returning her unharmed.
Why didn't the raiders kill Dahlia along with everyone else? My sister probably told them who she was. My family's very wealthy, Shepard. They must have realized she was worth more to them alive. Do you want me to deliver the ransom? I've already transferred the funds to the account they specified. Only they never released her. They haven't contacted me since. I've made a terrible mistake, Shepard. I'm a diplomatic emissary. By law, I'm required to report any attempted extortion to CSEC immediately. But I was afraid for Dahlia, so I just paid the ransom. Now she's still missing. And if anyone finds out what I did, I could end up in jail. You want me to find her and bring her back? You only need to bring her back. I've already found her for you. I tracked the ransom payment through several accounts. Eventually, it led to a small mercenary band operating out of the Artemis Tau cluster. I need you to go to the Merc base, take them out, and bring my sister back. You shall be well rewarded. Anything you can tell me about the Mercs who have your sister? Pretty much what you'd expect. Rough, dangerous, and well-armed. Nothing a Spectre cannot handle, though. How'd you find out who was behind the ransom? I have resources. Contacts and credits can go a long way, especially if you're willing to bend the rules. I already broke the law when I paid the ransom. This couldn't make things any worse. Can't you hire someone else to do this? I do not want to take chances with my sister's life. I need a Spectre. Besides, you operate outside official channels. My superiors cannot find out I never reported the ransom in the first place. Keep your reward. I'll bring your sister back. I promise. Thank you, Shepard. I knew you were the right man for the job. Come back and see me when the job is done. Celebrations are being planned for the anniversary of the end of the Rachni Wars. Many Council worlds, particularly Asari and Solarian colonies, will hold victory parades to commemorate the defeat of the invading Rachni. In a rare admission of debt, several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Boy, am I glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander.
I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. What are you talking about? Are you sick? You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. You're dodging the question. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. I need to know more about this Vrolik syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I have to go. All right, see ya. Message coming in. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out.
Message coming in. Patching it through. General distress call. The Sacred Angel medical transport. Critical system failure. Losing power. Emergency landing. Argos. Communications failing. Life support. Emergency transponder. Won't last. Please hurry.
There's the wreckage. The signal must be coming from there. Yes! There's a trap!
Yo, mi buen Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, no, está toda madre el maco, güey. ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí andamos. Sigo metiendo al más efecto porque la verdad está muy chingón. Puta, me recuerda a muy buenos tiempos este juego. También al rato voy a dar también el Cyberpunk 2077. Pero pues este juego es una chulada, mi güey, es una chulada. Yo lo disfruto mucho, güey. Sí tiene sus cosas, no voy a decir que no le ha pegado bien el tiempo a pesar de esta remasterización que le hicieron, pero aún así, mi hermano, es un juegazo, güey. El 2 es una obra maestra, güey, pero pues para jugar el 2 yo quiero hacerle su serie al 1, y ya después al 2, y luego al 3, que el 3 no es mal juego, güey. Sí, no, de que está chingón, güey. O sea, está chingón, te voy a decir el qué, güey. Está chingón la historia, güey. Entonces, por la historia de este primer juego, cabrón, que es God. La historia es God, cabrón. Por la historia de este juego le pasas muchas pendejadas del gameplay que están cagadas, güey. Y sobre todo te digo, y eso que lo mejoraron, güey, en esta versión, en esta versión remasterizada que sacaron hace algunos años, la edición legendaria, le mejoraron el combate porque está todavía más pinche. Digo, algo muy mínimo, pero sí se siente una pequeña diferencia con respecto al juego original. Mira, aquí encontré estos güeyes. Estos son planetas que estamos explorando, mi güey. Entonces, pero son planetas, dependiendo del planeta hay niveles, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pedo con esto? Aquí está, recuperamos. Vamos a recuperar esto. Derivación. Hay que hacer una serie de Quick Time Events que eran muy comunes en esos tiempos. Y ya no tenemos nada que hacer aquí. Nos dieron mejoras de granada y mejora de granada. Sí, 2 mejoras de granada. Chinga su madre, vamos. Ya aquí ya terminamos lo que hay que hacer en este planeta. Estuvimos en este planeta porque recibimos una llamada de auxilio de la nave, de la nave estelar, güey. Entonces, por eso es que venimos a este planeta, güey, que es ¿no? Se llama Metcos, en un cúmulo. Entonces, lo chingón de este juego es eso, mi güey, que la exploración, la historia es muy inmersiva. En serio, no, güey, es que puta, la cosa con esto es progresar. Sí tarda en arrancar, güey, es que te digo, es un juego muy, muy de RPG, de rol, no por turno, sino muy de RPG, güey. Entonces, para que arranque la historia, apenitas, o sea, tienes que andar hablando, o sea, parte del disfrute del juego es ese, güey. A estar desentrañando todas las, ¿cómo se llama? Todas las intrigas, güey, tipo novela de telenovela, güey. Entonces, eso es lo chingón del juego. Mira, por ejemplo, pero obviamente aquí tenemos unas misiones principales y unas misiones secundarias, güey. Yo ahorita estoy haciendo todo esto porque créeme cuando te digo que luego te dan de un putazo, güey. Eso es lo que tiene este juego. Entonces yo sí les recomiendo que hagan las misiones secundarias aparte porque es parte del disfrute del universo de Mass Effect. Este es el que tiene más de eso, güey, ¿no? El segundo lo nivela muy bien y el tercero prácticamente es lo menos, güey. En el tercero nada más te encargas de tratar de conseguir aliados para el fin del universo, ya no del mundo, del universo, güey. Y sí se siente más cagado, güey. A ver, dice ahí, Joaquineta, con revés, güey, no. Búscalo, si te mantengo en el cúmulo Hades Gamma, ese todavía no. Talariano. Cúmulo Hades Gamma, tengo que ir al cúmulo Hades Gamma. Entonces vámonos de este lugar del demonio. Deja de guardar porque esa es otra, güey. Este juego... Y ya esta versión tiene guardado automático, pero no, yo les recomiendo que no se confíen, cabrón. Vámonos al cúmulo de Hades Gamma. Ya hicimos lo que había que hacer acá. Nos vamos de este planeta macabro. Creo que aquí no también puedes recuperar recursos, güey. En los otros, en el segundo, ya tiene una forma diferente de recuperar recursos. Vamos a ver, ya todo aquí. Muy bien, vamos a otro. Vámonos a otro cúmulo. A ver,
Ya estuve acá. La ciudadela, haz de cuenta que en este primer juego es el lugar clave, güey. Es el punto clave de la historia. Y aquí ya estuve. Como local es la tierra, güey. Está bueno el guardado. Y yo la neta me desesperé de encontrar punto de guardado. No. O sea, tú lo puedes guardar, güey. O sea, tú lo puedes guardar en cualquier momento. Y aparte, esta versión de Legendaria tiene guardado automático, güey. Me pasó como en Grand Theft Auto y se me olvidó que tenía guardado rápido. Sí, güey, es lo que te digo. Mira, por ejemplo, asteroide Asgard. Aquí todavía no me han dado ninguna misión para venir a este sector, güey. Entonces lo voy a dejar en stand-by. Argos Ro es donde estaba. Es este sector donde estoy ahorita. Y nos vamos a ir a Gemini Sigma. Tengo algo en Gemini. Déjame ver si tengo algo en Gemini Sigma. Es que estoy explorando por tareas, güey, ¿no? O sea, dependiendo. Y aparte de la cercanía, güey, te partimos a. Investigadores de parecidos. Están en Cúmulo Hades Gamma. Fucking Eta, ¿no? Entonces no tengo nada que hacer ahí todavía. Entonces vamos a buscarlos de donde están las misiones secundarias. Vámonos. Y este es el mapa, güey. El mapa mundi, como quien dice, es así, güey. Que me dicen, no. Artemus Tascar. Mira, no me quiero meter a Artemus Tau todavía porque esta es una misión principal. Entonces no quiero enrolarme en la misión principal todavía. Feros también, güey. Entonces lo que puedo hacer. Sixeta. Fucking Eta. Mira, vamos a ir a. Tengo confío de Kepler. Nebulosa de Halo. Como lo voy a ver. Hades Gamma. Voy a ir acá porque acá sí tengo una misión, güey. ¿No? Entonces vamos acá, Fucking Eta. Chinga su madre. Y vamos a buscar por acá. Ahora sí, vamos a viajar a ese sistema. Y voy a hacer una misión secundaria que me está marcando allí en ese lugar, Fucking Eta. Te digo, quiero hacer todo lo secundario antes de entrar a las principales. Mira, llega un mensaje sorpresa. Verga. This is Admiral Hackett with Alliance Command. We've got a mission for you. Major Kyle, your commanding officer Torfin, has set up a small compound in the Hawking Etta cluster. Ahí voy. He's attracted a number of biotic followers. He's become an outspoken critic of the Alliance. And I believe he's mentally unstable. This could be trouble, Shepard. Todo aquí tiene una repercusión, güey. Por eso hay que tener cuidado con lo que eliges. Ándale. Puta madre, güey, una secta, güey. Sí, te digo. No, lo chingón es esto, mi güey. Es lo que te digo, Lo chingón es esto, es las ramificaciones que tiene y todas las historias son muy interesantes. Por eso, vuelvo a repetir, este primer juego es el que tiene más elementos de rol, güey. O sea, muchas veces no estás combatiendo por estar viendo qué pedo, güey, investigando. O sea, y ciertamente sí te tiene que gustar ese aspecto. El 2 lo que hace es mediar esa situación. Se vuelve más dinámico, hay menos, o sea, sigue siendo RPG, pero ya está más equilibrado, güey, ya no te pierdes tanto en el bla 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 bla, o sea, y por eso es que muchos no le gusta, güey, ¿no? Aún así, cuando salió, güey, cuando el juego salió fue una revolución, güey. Y eso que estos cabrones que hicieron el juego que se llaman BioWare, son los mismos de KOTOR, güey, los de Knights of the Old Republic. Ah, no mames, otro juegazo, pero que también ya se le ven las costuras con el... Muy cabrón las costuras con el tiempo, cabrón. Dijeron que iban a hacer un remake de KOTOR, güey, de Knights of the Old Republic, pero haz de cuenta que como que se perdió, cabrón. Ya tiene unos años que sacaron un trailer inclusive, ¿no? A ver, voy a tratar, quizá pueda solucionar ese problema, güey. Y pues es que aquí dependiendo de tus niveles de carisma, etcétera, es que vas a poder
lidiar, güey, con las situaciones que te presenten. Por ejemplo, hace rato impedí que una chama hiciera la automorición, güey, ¿no? Pues estaba, porque era una esclava que escapó. Era una esclava que escapó y tuvimos que ir a hacer una intervención, güey. Pero puede pasar de que no lo logres y que se haga la desvivisión, güey, ¿no? Entonces pues están chingones, güey. Están chingones todas estas cuestiones de este juego, ¿ok? Aquí es donde está. Luego, si estás así como que explorando así, luego te aparecen naves ocultas, güey. Entonces, no, perro juegazo, güey, perro juegazo. Digo que he estado jugando el Cyberpunk 2077. Esa es digamos que mi serie principal ahorita, güey. Ya llegué al DLC, pero el fin de semana me puse a jugar esta madre y puta, no mames, cabrón. Voy a entrar con estos güeyes. Sí, requiero gente que pueda, ¿cómo se llama?, interactuar, y esta es Firepower. Dice Aidan Kenko, hay una decisión al final de este primer juego, cabrón, que obviamente te va a repercutir en el segundo. Uno de nuestros personajes tiene que desvivirse, güey. Uno de mis, no desvivirse, sino que tienes que decidir cuál de los dos ya no va a aparecer en la continuación, güey. Está culera esa decisión, güey. Oye, vamos a ver qué encontramos. Mira nada más, cada planetita, no mames, cada planetita, digamos, tiene el mismo concepto, ¿no? Pero pues también bonito, güey. Esta es la nueva, el mayor Kyle. Dice, el mayor Kyle, tu oficial al mando durante el asedio de Torfan, ha reunido un grupo pequeño pero fanático de seguidores bióticos. Ya ha matado a 2 representantes de la alianza. ¿A poco sí lo cumple? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa cumple? Se ha reunido un grupo pequeño pero fanático de seguidores bióticos. Ya ha matado a 2 representantes de la alianza que habían sido enviados para investigar. ¿Y qué pasa si me paso directamente a jugar el 2? Ok. Si lo cumple, sí cumple. O sea, yo le recomiendo que no se lo salten. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas en el primero se pasa al segundo. O sea, tú lo puedes pasar. Y todo lo que pasa en el segundo se pasa al tercero, güey. Ahora bien, si tú no juegas el primero, en el segundo te da la opción de que tú, digamos, que construyas desde qué punto, o sea, qué puntos de lo que pasó en el 1 tú puedas trasladar al primero, aunque no hayas jugado el 1, güey. ¿Me explico? Sí se puede, de hecho tiene esa cuestión, pero pues no sientes tanto ¿cómo se llama?, el impacto. Creo yo que por eso es importante jugar los 3, güey, hacer un esfuerzo, porque yo sé que este juego es bien complicado de jugar si no les gusta el RPG, pero yo sí les conmino a que lo hagan, güey, a pesar de que el 2 sea el mejor, porque si no, el impacto no es el mismo, güey, no es el mismo si lo juegas nada más así el 2, güey. Vendría siendo lo mismo con el 3. Puedes no jugar ni el 1 el 2 y puedes arrancar el 3 nada más eligiendo ciertas opciones que te da al inicio del juego, güey, para que digamos que tengas el contexto del 1 y el 2, pero digamos que es hablado prácticamente, pues obviamente no lo juegas, ¿no? Yo sí les recomiendo que jueguen ahora sí que en filita, ¿no? El único que no tiene nada que ver ahí es el andrógeno, ¿no? El Mass Effect andrógenos, el Andrómeda, ni le hagan, güey. O sea, no es mal juego, de hecho, jugablemente está muy chingón. O sea, mecánicamente los combates, todo puede ser de los mejores, güey, o quizá el mejor. Pero no tiene nada que ver con esta trilogía del comandante Shepard. ¿Me explico? El mayor Kyle, sí, ya mató, ¿verdad? Ok, dice por acá. Ve el sistema Century del cúmulo Hawking Eta e investiga al mayor Kyle y a sus seguidores bióticos. Bueno, vamos a ver estos trastornados, a ver qué pedo. Déjame ver dónde está. Yo estoy aquí, este es el maco macaco. Y acá me tengo que ir, complejo de los bióticos, anomalía, restos. Luego te encuentras
Luego te encuentras monstruos gigantes, güey. Entonces, sí me da miedo, güey. Mira, fíjate. Vamos para acá. Acá me está mostrando que hay enemigos. Yo sí les recomiendo que se agarren con los enemigos. Porque eso te da experiencia, güey. Entonces siempre busquen la confrontación, güey. Entonces les digo, sí, mi buen Eric, yo sí les recomiendo que jueguen todos en filita, que no se lo salten, güey. Porque a pesar de que sí puedes empezar, digamos, más adelante, no se siente igual, güey. No, o sea, por más que te reescribas el contexto, güey, no va a haber la conexión con los personajes. Por ejemplo, güey, aquí mi favorita de los personajes es Tali, güey. No mames, y todas las aventuras que tú vives aquí con Tali, dice descubrimiento. Este conjunto de alojamientos prefabricados tiene un aspecto claramente desvencijado. Hay unas huellas de explorador que se alejan hasta la coordenada del suroeste. Mira esto. Entonces, digamos que tú haces conexión con los personajes, güey. Tú haces conexión con los personajes a través de sus historias y todo. Mira, aquí nada más son 1, 2, 3, 4, 5 y tú. O sea, son 5 personajes y tú. A ver, deja hacer esto. En el 2 ya son un chingo más, cabrón. Ya tienes un chingo de lados. Aparte, sí, sí, la neta, esta saga es de las mejores de los videojuegos, güey. La neta, esta es una de las mejores sagas de videojuegos. Y ya ni te digo de historia, güey. Tiene una super historia. El pedo es que el 3, los últimos 10 minutos del 3. ¿Cómo te explico, güey? No quiero porque sí es un spoiler grande, güey. Y sí puede tender a decepcionar, güey, ¿no? Ay, cabrón. Pero te digo, aún con todo y eso se disfruta el juego, güey. Pero te voy a repetir, nunca llega a estar tan alto digamos, la vara como en el 2. El 2, así te lo digo, güey. El 2 es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y tiene... cabrón. Y el 2 tiene una de las mejores misiones finales, güey, que yo he podido jugar en un videojuego, güey. No mames. El nivel de épico de esa misión final es soberbio, güey. Nunca voy a olvidar cuando terminé el juego, el 2, güey. Y dije, no mames, esto es cine, güey. Esto es cine, cabrón. El 2 está en otro el 2 está en otro pinche nivel, güey. Vamos a buscar este cosito, güey. Digo, aquí en el marco puedes echar bala, güey, tirar cohetes, todo el pedo. A ver, ¿cómo llego allá? Yo creo que me voy a meter por acá. Déjame ver. Estoy buscando el lugar para poderme, ¿cómo se llama? Meter, cabrón. Por acá. Subimos. No, esta madre parece un carrito de juguete, cabrón. Donde se entra la virga. No había visto eso. Mira, por ejemplo, acá, descubriendo, veo que hay recursos, güey, minerales. Entonces, vamos para allá. Ahorita hablando de recursos, me acordé de No Man's Sky, güey. No, pinche juego, ahí lo tengo. Y este es el 1, sí, este es el 1, güey. Este es apenas el 1. Pero el 1 de la versión remasterizada, güey. No, o sea, el 1 de la versión normal no se ve tan así, güey. ¿No? O sea, se ve más jodido y se juega más jodido. Eso es lo que tiene, güey. El 1 sí ha envejecido mal, güey. El original, güey. Obviamente para su tiempo tú dices, no mames, juegazo, güey. Y ahorita lo juegas en la versión original y sí se siente medio pinchón, güey. O sea, honestamente, si te digo, sí, hasta... Ay, cabrón. Ey, cabrón, no me está dejando subir, cabrón. Sí se siente medio pinchón el original, güey. Yo por eso sí le recomiendo la versión Legendaria, güey. Porque mejora un poquito, güey.
Tampoco les voy a decir que, su puta madre, qué revolución, cabrón, ¿no? Porque sería una mentira, güey. Pero sí lo mejora, güey. Sí lo mejora un poquillo. Déjame ver acá. Aquí estoy en el mapa. Tengo que ir para acá. O sea, que tengo que doblar para acá. Es que vi que por acá hay unos recursos, sí, en efecto. A ver, voy para acá. Acá están los recursos. Vamos a los recursos minerales primero. Digo, para que valga la pena la exploración del planeta, güey. Y es eso, güey. Es mucho explorar. Cabrón. Mira, por ejemplo, aquí. Esta mamada. Así salimos. Vamos para acá. Perfección de mineral. Perfecto. Has completado la producción de un gran depósito de oro. Verga, cabrón. Madre, güey. Este pinche Shepard sí le arma la minería, güey. Yo te decía, por ahí tengo ganas de jugar otra vez No Man's Sky. Ese es un juego que le gusta mucho a mi señora, a mi waifu. Yo la verdad cuando lo compré, yo dije, vale, güey, ¿no? Ya estaba mejorado porque cuando salió estaba muy chimpo. Ok, está. Pero, ahorita con todo el rollo que se ha suscitado del compita ese que se quedó varado y todo el pedo, sí me dan ganas de jugarlo. A ver, deja, ¿por qué no entró? Ese es el lugar, ¿no? Complejo de los bióticos, sí es este. Pero es acá. Vamos. Aquí es la misión. Tengo que tener cuidado porque aquí está una bola de fanáticos y me pueden papear. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ya lo guardé por si me dan crán. This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. My name is Commander Shepard. Major Kyle knows me. I have to speak to him. Wait. Hablar con él. Father Kyle will speak with you. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. El otro complejo es acá. Creo que es aquí, sí, es acá. Hablar conmigo porque ese güey me conoce, güey. Serví con él. Ahorita lo tienen así como un líder religioso, güey. Aguas, guarda. Voy a tratar de convencerlo de que no haya pedo, güey. Vamos a ver si lo logro. Viste, adorador abiótico. Esos cabrones son unos fanáticos religiosos. Además, ya mataron a 2 cabrones, güey. Ándale. Puta, está lleno de fanáticos, güey. Ok, la alianza envió a matar al güey ese, y hay un punto, güey. Espérate, ¿dónde está ese güey? Del otro Laredo. De paso nos volamos esto. Va para allá. Ahorita sésamo, ahí está ese compa. I know you, the butcher. El carnicero de Torfa. Why have you come here, Shepard? Why can't you leave us alone? What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me? They wanted to take me away from here. They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. Está bien trastornado ese güey. Blasphemy. I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. The Alliance sent me to bring you in, Major.
Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. No mames. Ya no puedes ayudarlos. You ordered your followers to kill those Alliance investigators. You must face the consequences of your actions. Estoy tratando de... No. Pues es que de hecho sí, güey. O sea, BioWare, es también los de Dragon Age, cabrón. Ellos son los de Dragon Age. De hecho, fueron los que sacaron. No, es todo por mi culpa. Mis hijos son inocentes puros. Por favor, no quería pasar eso. Lo siento. Sé que no es sencillo. You're doing the right thing, Major. Mira, la hice sin. Yo me acuerdo que cuando lo jugué, sí me tasajeé con esos cabrones, güey. They won't understand. They will attack and you will be forced to kill them all. You have shown me the error of my ways, Commander. Now you must give me time to explain it to them. ¿Viste? It is the only way they will understand. Please, give me Deme una hora. Después de eso me reuniré con las autoridades de la Alianza, las puertas de mi complejo, y me rendiré sin oponer resistencia. Te doy mi palabra. A huevo. Te creo, güey. If you betray that trust, you and all your children will suffer. Viste, le di la oportunidad, güey. A huevo, güey. Lo más fácil es reventarles el... I just hope you know what you're doing, Commander. Debería volver a la normalidad y usar la alianza de la rendición de Kyle. Querrán enviar una nave para ponerlo bajo custodia. Yo sé, güey, la manera de que... A huevo, güey. Y eso que me puse, ¿cómo se llama? Y eso que me puse un perfil guerrillero, porque yo en el otro me puse un perfil así como super salvador, ¿no? Y aquí, antes de empezar, ya ves que le puedes poner pues una historia de vida, ¿no? Una biografía. Entonces aquí decidí la de que pues este güey se quedó huérfano como personaje de anime y todo el pedo, ¿no? Entonces así bien malote, güey. Pero no, güey, he estado jugando así súper pacifista en la medida de lo posible, güey. Hay veces que es inevitable, la paz no es una opción, güey, ¿no? Pero mira, güey, no mames, güey, esta no la había dicho nunca. De hecho, ve cómo quedó. Dice, el mayor Kyle, dice, debes informar al informante hacker para que se encargue de que el equipo arreste al mayor Kyle, güey. Yo me puse uno que era una campesina sin recuerdo. Sí, es lo chingón, güey. Y eso se va trasladando, güey. O sea, el que tú hayas elegido de todos se va trasladando en los otros juegos. Se repercute, güey. Por eso les digo, güey, deben de jugar todos, porque si no, no se siente igual, cabrón, ¿no? Y se siente chingón cuando en el segundo, el tercero siguen todavía con ese pedo, ¿no? Del ¿cómo se llama? De tus orígenes. No, es una chulada. Por eso te digo que este juego es atemporal en cuestión de la historia, güey. O sea, mi respeto, güey. BioWare se mamó cuando hizo este juego. Imagínate el nivel de programación. Yo creo que el único que ahorita en estos tiempos que le rivaliza es el Baldur's Gate. En ese nivel de programación de ramificaciones que tiene el juego, cabrón. O sea, porque realmente es eso, güey. O sea, tú dices, güey, lo que le dije, si mentiste, si dijiste una mamada, cómo va repercutiendo en todas todo el juego, güey. Luego te encuentras cabrones y dices, güey, no mames, güey, ¿cómo se acuerda este cabrón, güey? Vamos para acá. Antes de ir al Normandía, vamos a investigar el resto del planeta, güey, para que no se vaya liso, güey, ¿no? Para que no se vaya liso el resto del planeta. Y agarré el refrigerador. Aquí va a estar el pedo, güey. Aquí tienes que buscarle la vuelta, güey, a este pedo. Ya está. Si se pudo, sí. Vamos para acá. Pinche maco. El maco, güey. Luego sale el maco 3, Mac 3 y nada más así. En los otros. Ahí está. Mira, luego te salen unos pinches monstruos gigantescos, cabrón. Y a veces si no tienes el nivel, pues te papean, güey. Sí, no mames, es un canal interestelar, güey, la neta sí está chingón, pero te digo, es sobre todo o sea, la cuestión aquí es que sirva para sentar la base para los otros juegos, güey, o sea, jueguenlo para eso, güey,
Yo sé que sí es más, es un poquito... Pues, mira, aquí encontramos algo. Sonda estrellada. Mira, una sonda estrellada. ¿Cómo chingados no voy a poder salir? Ahí está. Hacer esto luego te da que que encuentres a veces hasta misiones y todo el pedo, ¿no? La exploración, o sea, misiones secundarias. Entonces, por eso les digo que sí es bueno hacerlo. Ya lo hice, y de ahí me voy al mar. Digo, me voy a la Normandía, güey. Vamos para acá. A ver qué encontramos. Mi miedo de que encuentre un monstruo, güey. Luego te encuentras uno de esos monstruos tipo 100 pies espaciales y no mames, cabrón. Si te meten una chinguiza. Güey, no mames. Espérate, es por acá. No, valió madre. Tengo que buscar la manera de subir para esa zona. Ese es el pedo, güey. A mí lo que me pasaba en el original cuando estaba en el mapa es que este carrito, digamos, haz de cuenta que es como si fuera de hule, güey. No importa dónde te metas, esa madre salta. Pero tiene una cosa, güey. Luego ¿cómo se llama? Se queda de cabeza. Sí, no mames, se queda de cabeza, güey. Y a mí me pasaba en el juego original que luego se quedaba de cabeza y ya no lo podía yo volver a voltear y me tocaba poner a un punto de guardado, güey, ¿no? O sea, restablecer desde el último punto de guardado, güey. Se estaba bien culero cuando te pasaba eso. Ahí está, ¿ve? Sí, llegamos. No puedes, como que chingado, no puedes salir del mapa. Aquí salimos porque salimos. Ve. Esta mamada. Pero estos antiguos, vamos a ver. Me acuerdo que yo me obsesioné con todas estas mamadas de encontrar todos. Como la torta, igualito Simón. Y se recuperaba una insignia turiana. Al escobar bajo la baliza ha aparecido un trozo de metal, posiblemente de un carguero muy antiguo. En un lado estaba marcado con la insignia del puesto de avanzada Maxedin, ¿no? No, y luego te encuentras unas historias bien culeras, casi de terror, cabrón, ¿no? O sea, te digo que tiene descubrimiento. La parte delantera del explorador está dañada por el impacto. Un vistazo te vas a comprobar que sus ocupantes, seguramente un equipo de mineros ilegales, están muertos. Hay restos que se caen lentamente de los surcos alejados por los neumáticos en el silencio de la atmósfera casi inexistente. Luego te encuentras así súper, ¿cómo se llama? Historias casi de terror, mi güey, o sea... Está chingón, güey. El juego está chingón. Todo lo que es su lore es Dios, güey. Bien, vamos a volar. Ahora sí, vámonos al Normandía. Vamos al Normandía. Y ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Vamos. Volver al Normandía, sí. Regresamos a la nave. Y vamos a ver cómo termina la misión de ese compa, güey. Del líder satánico. Ya volvimos. Dejar diario. Acá. Debes informar al almirante Hackett para que se encargue de que un equipo arreste al mayor Kyle. Al almirante Hackett. No, a ver, déjame ver dónde está el pinche almirante Hackett. Ajá, creo que es aquí hablando. Está hablando y se va a comunicar. Message coming in. Ahí está. Patching it through. Admiral Hackett here, Commander. Your helmsman just forwarded your report on Major Kyle. We sent in a team as you instructed. Kyle's followers have disbanded, and the Major surrendered to us without incident. Está, viste, sí la resolví. Abrazos, no balazos. But you saved a lot of lives. Congratulations. Ah, pero la razón por la cual me salió, mi güey, es por los stats que tengo, güey. Si tú no tienes el stat correspondiente, güey, vales queso, güey. Ya quedó. Se logró. ¿Por qué logré esa? Porque me salieron, ¿cómo se llama? Opciones de diálogo diferentes. Para que puedas tener esas opciones de diálogo, tienes que subir tu nivel de encanto y tu nivel de intimidad. Bueno, lo que tú quieras hacer, ¿no? Por eso es que estas son las opciones que debes de subir para que no la cagues, güey.
Está. Muy bien. Se logró, mi chavo, se logró. A ver, déjame nada más confirmar. ¿Cuál era? El mayor caer. Completada, ahí está. Completada. Vamos a hacer otra, mi estimado. Vamos a hacer otra diplomacia. Porque no hubo balazos, güey. No. Si yo no lo hubiera hecho así, se hubiera armado el pedo y se hubieran armado los putazos, güey. Se está a menos del cúmulo Artemis Tau. Cúmulo Hades Gamma, el subcomité del Parlamento para Estudios Transhumanos, se han escondido en una nave abandonada del sistema interior. Este es en cúmulo Hades Gamma. ¿Y qué recomiendas subir para tener buenos stats? Mira, yo sí te recomiendo mis stats, si te das cuenta. Me hace falta, por ejemplo, escopetas, güey, ¿no? No hago tanto daño de escopeta y de hecho sí me están papeando por eso. El problema es, o sea, tienes que elegir qué es lo que te conviene más. Si tú quieres jugar, si te das cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla, se ve los stats de Shepard, y ahí dice vanguardia, virtud, y voy como a la mitad, güey, ¿no? Entonces, para que tú puedas lograr eso, tienes que hacer misiones. Y yo lo que recomiendo es que primero le suban a estos parámetros de encanto y de intimidación. ¿Por qué? Porque te abren líneas de diálogo que si no las tienes se bloquean. Y de hecho luego esas líneas de diálogo que desbloqueas a través de estos dos parámetros luego derivan en otras misiones secundarias que no te darían si no tuvieras estos parámetros. Entonces yo recomiendo esta configuración, mi bueno, o sea, encanto, intimidación, y cuando ya te vuelvan espectro, que es un estatus que te dan ya adelante en el juego, estas tres son primordiales. Ya todas las demás tú las puedes ir mediando dependiendo cómo juegues tú, ¿me explico? Pero considera que con este parámetro no vas a madrear mucho al principio, ¿me explico? O sea, si tú quieres pasarte el juego hacia putazo, entonces no le subas tanto esta, güey, ¿no? Y súbele a todo lo demás, entonces vas a ver que el juego se te va a hacer más fácil. Pero el problema va a ser que no vas a descubrir nuevas líneas de diálogo, ¿me explico? Y nuevas misiones, que es lo que a la postre te da más poder. Entonces, por eso te digo, mi recomendación es esto. Meterle a estos tres parámetros. Muy bien, amigo. Vamos a darle. A ver qué misión vamos a hacer a continuación. Mira, insignia turina, ya tengo 4 de 13, güey. Yo me obsesioné con estas mamadas. Me acuerdo la primera vez que lo jugué, güey. A ver. Hades Gamma. Tengo 2 misiones en Hades Gamma. En Hades Gamma tengo esta. Y tengo esta. Y tengo una en el cúmulo Artemis Tau. Vamos a Hades Gamma, me parece. Ese es el lugar donde vamos a ver. Hades Gamma. Me parece que es donde está el grueso de las misiones secundarias hasta el momento. Vámonos a Hades Gamma. Century. Hades Gamma. Busquemos Hades Gamma. Sixteta. Confín de Klepper. Nebulosa Armstrong. Voyager. Hades Gamma. Sigma. A ver, porque el otro era Artemis Tau. Ah, pues Artemis Tau. Sí, ok. Vamos a Hades Gamma, yo creo. Sixteta, Confín de Klepper, Nebulosa Armstrong, Feroz, como lo voy a ver. Hades Gamma. Vamos a hacer a Hades Gamma. Anteos, viajar a otro sistema. Vamos a hacer todas las de Hades Gamma, ¿no? Para hacer todas las de Hades Gamma. Vamos al relé. Los relé. Ok, ya estamos en este cúmulo. Prospección. Vamos a ganar un poquito de ¿cómo se llama? De elementos. Gran depósito de uranio, ¿viste? Vamos a farmear un poquito de todas estas cuestiones.
otra prospección en este planeta. El extraño objeto que orbitaba Plova. El ingeniero jefe Adam y Tali han intentado determinar su procedencia sin éxito. Han descubierto uno de los escritos de la matriarca Dindinaga que estaba en su interior. Mira nomás, qué chingón. Encontré otro escrito. En este planeta no hay nada. Edmos. Aquí también me va a dar. Voy a farmear cosas. Concentración de hidrógeno, ¿viste? Esa es pura minería espacial, güey. Aquí. Nada acá. De Trebling. Mira, luego te digo que pasa así. Si está extenso, sí, no mames, güey. Y te digo, es que es solamente un, ¿cómo se llama? Un sector, güey. Ya viste que está muy grande, güey. Aquí está, y este es a donde voy. Es un modesto mundo terrestre con una atmósfera compuesta de nitrógeno y argón. Su superficie está compuesta principalmente de níquel con depósitos de plata. Verga. El clima de Trebling es relativamente suave, pero la escasez de agua o de una sustancia precursora equivalente ha evitado el desarrollo de una biosfera. O sea, es Monterrey, güey. Exogenic Corp ha rechazado recientemente su pacto de prueba de un cometa de hielo sobre la superficie, el primer paso de un plan a largo plazo para reforzar la atmósfera e introducir agua en el entorno. Hay un equipo de exploración en la superficie controlando los efectos geológicos y meteorológicos de impacto de prueba. La mayor parte de agua liberada sigue en forma de vapor, pero se han formado densos bancos de nubes. Todos los datos indican que este árido mundo no tardará en ver sus primeras lluvias. Los avances de este equipo de exploración se han visto obstaculizados por frecuentes fallos mecánicos e informáticos de los satélites GPS. Muy bien, vamos a aterrizar. Aquí está la acción. Aquí sí se van a armar los putazos, mi buen. Espero. Y vamos a elegir con quién vamos a ir, ¿no? Generalmente a mí mis dos, te digo, aquí falta todavía un personaje. Ese personaje está en Tau Volantis, que es la doctora Sioni, ¿no? Entonces, ahorita me voy a ir con mis personajes favoritos, que son Garrus y Tali Sora. Tali, la gran Tali, güey. Estos son mis personajes favoritos. De hecho, Garrus, hay un güey por ahí, un youtuber que se llama Garrus, güey, que es precisamente por este personaje, ¿no? Es un español. Bueno, vamos a aceptar pelotón, vamos a los chingadazos. Garrus, haz de cuenta que es como el francotirador chingón de aquí del equipo, güey. Y te digo, lo chingón es que estos personajes todavía tienen más desarrollo en los otros juegos, güey. No, está muy chingón. Vamos a guardar antes cualquier mamada. Muy bien, aquí tengo 2 misiones en esta parte. 2 misiones. Muy bien, estoy aquí. Voy a ir primero acá, luego me voy a mover acá, luego acá y luego acá. Así que vamos a poner el marcador. Muy bien, vámonos. Iniciando exploración. Y te digo, todo esto que estoy haciendo son puras secundarias, no son las principales. De hecho, ayer estuve haciendo las principales. O sea, le he estado metiendo, güey. Yo nada más lo iba a jugar de principio, nada más para tenerlo ahí, el gameplay y todo el pedo. Pero pues me emocioné y dije, nada, pues le voy a hacer como estoy con el Cyberpunk. De hecho, vuelvo a repetir, Cyberpunk es mi serie principal de ahorita, güey. Ya voy a llegar al DLC y quiero jugar el DLC porque el DLC no lo he jugado nunca. Y dicen que es una chingonería. Pero dije, voy a variar un ratito. Ahorita que llegué al DLC, me puse a jugar esta madre. Y pues veme, güey. Es como los Souls, güey. Cuando los agarras, luego es bien difícil dejarlos, güey, ¿no? Pero sí lo voy a dejar. O sea, mañana yo retomo sí o sí sí retomo sí o sí el ¿cómo se llama? El otro. El Cyberpunk. Mira nomás, cabrón. Ahí hay como un bot, güey. Vamos a ver qué pedo, qué es esto. Recuperar artefacto. Perfecto. Artefacto. No hay señales de que haya habido supervivientes. La cápsula está vacía, a excepción de una pequeña bandera con la insignia de la colonia Nímines. Ok, perro. Vámonos, más para mí. Vamos a ver si pelotón, todos están full. ¿Viste cómo los tengo? Hasta eso. Todos tus personajes obviamente son personajes de apoyo, pero todos tus personajes los tienes que mejorar y los puedes utilizar y les puedes dar órdenes en la batalla. Es más, debes de darles órdenes en la batalla. Es un poquito complejo, no es tan fácil. Les digo que el sistema de combate de este juego no es tan wow.
Ah, perro, ya sé que me va a salir aquí, güey. Se ve toda una zona de un gusanón, un 100 pies, cabrón. No, súbanse, perro, súbanse porque si no se... Esto sí se nota que es una zona de ataque, pareciera. Sí, a huevo, a huevo. Puta, aquí sí me van a papear, papu. Huye, venado, huye. ¡Va su madre, güey! Pues su mecha, marima. Se fue, ya se fue. Pinche gusanoide, güey. No, y luego tiene unos gusanitos bien culeros, güey. Que te joden igual. Por eso lo grabé, qué bueno, porque si no me puede papear. ¡Sácate la verga, güey! ¡Sácate la verga, güey! Ah, lo logré, perro. No contabas con mi astucia. Que era el gran chapulín, güey. Y ya casi lo tengo, güey. No te creas, güey. No. Estoy llevando ahí más o menos. Qué hijo de su puta madre. Está muy lejos. No. Está tan cerca, pero luego así me pasa que está un... Ve, te saca esos cositos, güey, que son sus compinches, güey. Que hay que curarse. Curarse. Virga, viene, tío, muy cerca. Virga madre. ¿Luché? No. Muérete, cabrón. Muérete. Sí. A huevo. Chingón. Ya quedó, mis chavos. Ya quedó. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque obviamente te da nivel, güey. Sí, güey, no mames, pero te digo, ahí más o menos me la rifé, güey. Mira, vamos a mejorar esto. Escopetas, güey. Ya necesito mejorar escopetas, cabrón. Armadura táctica, güey. Debía haber hecho esto porque ahorita la verdad es que estoy muy débil, güey. O sea, para poder acceder a mejor equipo necesitas mejorar los parámetros. Si no, aunque tengas la armadura no la puedes equipar, güey. Pero bueno, ya ni pedo, güey, ya pasó así, güey. Entonces, a la siguiente voy a mejorar armadura táctica, ¿no? A ver, por ejemplo, armadura táctica, por ejemplo, este güey. A este le voy a poner este y este. Y a la Tali, le voy a Tali, también, por ejemplo, hay puntos de decodificación, güey, que también son importantes. Yo, por ejemplo, de pirateo a Tali la tengo al full, güey, ¿no? O sea, esta es mi favorita para piratear cosas. Si no puedes, te va a decir que no, que todavía no tienes el nivel, güey. Y obviamente eso te sirve para agarrar equipo chingón. Bueno, ya quedó. Vámonos al siguiente, el mapa. Nos dice que por acá hay algo, vamos por acá. ¿Okay? Si ya entendiera la misión, estoy haciendo todo esto, güey. Sí lo grabé. Ya no sé, güey. Mejor lo grabo. No voy a estar... Me da miedo, cabrón. Me da miedo que me... volver a matar al pinche gusanoide, güey. Estaría de la chingada. Digo, esos gusanos son súper difíciles, güey. Obviamente también depende del nivel del planeta. Ahorita estos planetas no están tan perros, pero conforme vas avanzando en la historia ya te van saliendo los planetas perrísimos, güey, que inclusive si te bajas del maco te empieza a morir o algo así porque su ambiente es tóxico, una mamada así, o es muy caliente, etc. Bien, mira, aquí ya llegamos a esto. Vamos a ver qué hay aquí. Veo que hay un carrito. Aquí hace tiempo que no viene nadie, eso parece, mi chavo. Vamos a investigar. Mira.
¿Qué es esto? Consola del sistema. Ándale, aquí se descentró una especie de tecnología alienígena. Deberíamos ir a la excavación, quizá ya más. Bueno, ahorita vamos para allá, pero antes, obviamente, vamos a mejorar esto. Y vamos a obtener nuevo equipo, mi chavo, nuevo equipo. Perfecto. Por eso te digo, aquí es explorar todo, güey. Aquí es explorar todo lo que se pueda. Y grabar. Esas son las dos cosas. Graba, explora y graba, explora y graba. Diario, vamos a ver que investigadores desaparecidos. Dice, se indican que recientemente se ha perdido el contacto con un equipo de exploración, como lo deja de armas, ve y descubre qué le ha pasado. Dice, el diario indica que el equipo de la investigación descubrió algo en la excavación cercana, ve y descubre que eso, aquí se vienen los chingadazos, güey. Aquí se vienen los chingadazos. Te digo, acá, a ver, déjame ver cuál es. Creo que es por allá. Yo quiero pensar que es allí la instalación cercana, ¿no? A ver, voy a investigar en cada búnker. Digo, eso es parte del juego, güey. Esta investigación, esta exploración. Me dijeron más uno. Ajá, vamos acá. Mejora de munición de tungsteno 5, güey. Muy bien. Que yo creo que fueron todos. Mira, ya está como que su transporte, güey. Mira, la excavación, a mí se me hace que es esta, ¿no? Aquí debe ser. Vamos a ver. ¿Cómo que no puedo salir? Ahí está. Ándale, esto se ve medio Dead Space, güey, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, vamos para allá. Saca tu arma, papu, porque nunca se sabe qué se puede encontrar. Abrir. Va a la verga. Abrir. Mira, aquí obviamente voy a checar rápido que tenga yo el mejor equipo posible. Por ejemplo, esta escopeta Scimitar 5, güey, es mejor que la que traigo, güey. Sí, transferir. Y aparte, otra cosa, le puedes poner diferentes, ¿cómo se llama? A ver, mejoras, ¿no? Dice, enemigos que usan tecnología, esta mejora amplía los niveles de detección y hace que esos enemigos sean visibles. Ah. Gran calibre. Ahí está. Chinga su madre. Ahí está. Ya tengo dos. Stinger 5 también. Le vamos a poner mejoras. Dice, de tungsteno 5. Incendiaria, huevo. Y esto. Ok. De aquí no tengo mejoras. De aquí tampoco, de aquí tampoco. De aquí armadura todavía no puedo agarrar las mamalonas. Perfecto. Ahora, eso sí se lo tienes que poner a cada uno de tus personajes, güey. Ese es el pedo, güey. Que es un poquito, pues, gorrioso, güey, ¿no? O sea, no tiene una opción de autoequipar, ¿no? En eso sí. Tienes que ir poquito, cada uno. Medium, power. Esta sí le favorece el kit. Y aquí. Bueno, 4. Ajá. Bueno, listo, ya quedó. Guardamos porque si me matan pues tengo que volver a hacer todo. Ahí está. Aguas porque aquí de la nada te dan crán. De la nada.
Verga. Guetos, güey. Guetos. Esos son los enemigos de este juego. Verga madre, güey. Se explotan, güey. Vientos cono. Hay que utilizar todo lo que haya en nuestro paso, güey. Estas armas no tienen, ¿cómo se llama? Estas armas no son propiamente de balas, sino de cooldown. Entonces, después de un tiempo, pues obviamente se sobrecalientan y tienes que esperar a que vuelvan a estar disponibles, ¿no? O sea, no tienes que meterle bala con que se explotan, güey. Esto fue lo que le pasó. ¿Viste, güey? Se convirtieron en esas madres, güey. Así como el Dead Space. Y se llaman cascarones, que vienen siendo cuando los enemigos que se llaman Gets. Yo ocupaba la escopeta. Fíjate que sí, yo soy bien fan de la escopeta, pero en sí te conviene contenerlos, porque son un chingo, güey. Entonces sí te conviene contenerlos con un arma rápida, güey. Porque las escopetas, ciertamente en este juego, son como que mucho más lentas de lo tradicional, güey. Entonces, en lo que te quiebras a uno, güey, ya te cayeron como 3 o 4 por atrás. Mira, ahí está, contenedor. Esta mamada, güey. Hay que investigar. Vamos para acá. Abrir la puerta. Verga, hay más. Lo que te digo, cabrón, ¿eh? No hay que dispararle, cabrón. Ah, no mames, sí me pegaron. Tío. Verga. No tengo granadas, güey. Pero gasté una misión ¡ay, cabrón! Se me despide, joder. Ahí está. Y va su madre. Y lo mismo para todos los equipos de exploración de Exogeny. Fueron convertidos en cascarones cibernéticos mediante dispositivos similares a los usados por los Gets de Eden Prime, pero sigue siendo un misterio por qué acabaron de enterrar un mundo fronterizo a lo lejos del territorio Get. Ya valió verga, mi buen. Ya valió pito, güey. Pobrecito, güey. Creo que aquí hay cosas interesantes. Ok. Eso fue lo que le pasó a estos compas. Esa es la cruda realidad. Deja de ver. Diario. Valesca, ¿ya se terminó? No. Creo que ya la terminé, güey. Pero no me aparece ahí como terminada. Voy a seguir investigando y ya me salgo. Pero sí, yo creo que ya la terminé. O sea, porque ya básicamente pues, nos enteramos del por qué desaparecieron, güey, ¿no? Se convirtieron en cascarones, güey. Omni herramienta, güey, esta está buena. Se le va a servir a mi Tali. Vamos a equipársela. Vamos a ver, equipo. A ver, Tali, es la Omni herramienta. Logic Arrest, mira. Ah, la verga, recárgate una nueva bonificación de escudo, güey, no mames. Ya, yo creo que esa se la voy a poner al Garrus. Porque al Garrus no le afecta realmente mucho, ¿no? Diario y
¿Dónde quedó? Creo que tengo que salir para ya terminar esta misión. Entonces vamos a salir. A ver, la China poblana. Aquí mira, ya hay otra cosa, güey, una cajita. Vamos a ver qué trae. Trae diferentes cosillas. Y ya creo que hay todo, ya es todo. Ah, no, aquí hay otra cosa. Ok. Si aquí siempre traten de investigar todo, güey. Que te da, el juego te da muchos recursos. Y no solamente para que los equipes. Aquí utilizas algo que se llama Omnigel, que precisamente se obtiene de todas estas armas, güey. Tú puedes convertirlas en Omnigel, que es como el combustible, ¿no? Y eso te sirve también a su vez para desbloquear ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso les digo, conviene explorar y tener cositos, salir de la mina. Ok, ya salgo de la mina. Aquí se tiene que cerrar la misión, yo creo. Sí, listo. Ok. Creo que esta misión está terminada. Entrar en el vehículo. Y ya quedó. Vamos a guardar. Guardamos. Ok. Y aparte, vamos a ver qué pedo, qué más puedo encontrar por acá. A ver, diario, códice. Diplomacia Sari, ya está, escritor Sari, rehenes. Secretario director. Esta es ahora la que creo que necesito hacer. Sí, porque estoy en este Hades Gamma. Turiana. Dale, busca señal de batalla. Y sí, ya quedó. A ver, la ciudad del cuarto poder. Ya la hice. Renegada. Ya la hice. Novelia. Investigar. Esta fue la que hice ahorita. Algo había transformado a los investigadores en adoradores de las máquinas, fanáticos que adoraban la tecnología alienígena y atacaban sin razón a todo tipo de ser orgánico. La negociación no ha sido posible y todos los adoradores han muerto. Ahí está. Ya terminamos. ¿Esto qué fue? Cúmulo Hades, ok. Y la otra que queda aquí en Cúmulo Hades es... aquí está. Esta es la que vamos a hacer, los rehenes, ¿no? Pero dice, no, vamos a construir el director, pero estudios traumatizados escondido una nave abandonada del sistema Farinata. ¿Sistema Farinata? Este no es aquí. Anyway. Vamos a guardar nuevamente y vamos a terminar de explorar esto. Y ahí le vamos a dejar. Vamos a ver el mapita. Tengo que moverme ahora acá. Esta anomalía. Y ya de ahí vamos al otro. Terminamos este planetita y ahí le vamos a dejar, mi buen. Pero al rato voy a continuar con más gaming. Hoy el domingo, como ya eliminaron a mis nicks, ando todo en la depresionación. Entonces, pues el domingo le vamos a meter con Toño, mi buen. Con Toño. Digo, ya lo voy a dejar, yo creo que por la paz, por hoy. O sea, después de que termine esta, la voy a dejar por hoy. Y al rato voy a llegar con otro juego, ¿no? Puede ser que retome el Cyberpunk. O a ver qué otra cosa me saco de la chistera. No sé, puede ser que juguemos fútbol. Dado que ayer fue la final de la Champions. Y también perdió el América. Y perdió el América, lo eliminaron por andar de bocón, güey, ¿no? Del Mundial de Club. ¡Ah, la verga! No mames. ¿Qué es esto? Mira, aquí hay algo. Hay restos, güey. O termine jugando Blasphemous. También puede ser, güey. También puede ser que le demos un rato al Blasphemous. No sé, todavía estoy viendo a ver qué es lo que se puede, ¿no? Oye, aquí. ¿Qué pedo? No me deja, fíjate. No me deje. Ah, desactivar Thor.
Descubrimiento. Este dispositivo transmite señales de rayos densos en una órbita geosincrónica. De esta manera se interfiere con los satélites GPS del equipo de la exploración que se estrellan en las cercanías. Ahí está. Ya lo desactivamos, ya lo hicimos, mi buen. Vamos al siguiente. Sí, te digo, hay varias cosas. Ahí tengo también. ¿Sabes cuál otro puedo agarrar? El Ninokuni, güey. ¿Te acuerdas que la otra vez estaba jugando el del niño, güey? Que traía que era como un maguito, güey. También, güey. Lo quiero seguir, güey. Porque eso es otra joya, güey. Otra joya el Ninokuni, güey. Entonces puede ser que eso le demos, ¿no? Todavía lo tengo, te digo, ahorita que corte, voy a, ¿cómo se llama? Voy a desayunar. Pues no he desayunado y ya después veo a qué le metemos, güey, ¿no? Veo que le metemos, sí, igual y regreso otra vez con el Cyberpunk, no sé. Todavía no lo sé, mi chavo. Todavía no sé, pero hoy quiero olvidarme de ese amargo amor. Es que ayer eliminaron a mi equipo, güey, y obviamente sí me pegó, güey. Yo la verdad sí estaba bien ilusionado de que llegaran a la final, güey. No que ganaran, que simplemente llegaran a la final, güey. ¡Ay, cabrón, güey! ¡No mames! Verga. Está. No se murió, güey. Ahora sí. ¿Cómo chingados no, güey? Me están tendiendo una emboscada acá. A ver qué dice ese. Son estrellada. Duración, ¿verdad? Éxito. Éxito. De protones que ya está, mi güey. Lo logramos. Ya creo que es que la otra que me dice del ¿cómo se llama? Hay una que me tiene intrigado, güey. Una de las misiones. Aquí me dice: unos bióticos fanáticos del cúmulo Hades Gamma han secuestrado al director del subcomité del Parlamento para Estudios Transhumanos y se han escondido en una nave abandonada en el sistema Farinata, güey. Busca el carguero que está en el sistema Farinata del cúmulo Hades Gamma y consigue llegar hasta los bióticos que a ver, vamos a hacerla porque te digo que a ver, esa está rara, güey. Entonces esa en el cúmulo Farinata, güey. Ya aquí ya terminé todo lo que había que hacer en el mundo, ¿no? En Trevi. Vamos a Farinata, ¿no? Vamos primero a ver dónde está Farinata, güey, porque dice que está en este sector, cúmulo de Hades. Es una nave en Farinata. Veamos. Farinata, Edmos, Dor, Leova, Ageko, Anteus. Ah, acá está, güey. Farinata, güey. Vamos a hacer. Y nada, ya para ir cerrando. Aquí está el pedo, güey. Por eso no lo había encontrado. Mira, primero vamos a ¿cómo se llama? A chingarnos los recursos. El profesor de Yuntama ha revelado un carguero a la deriva en la fase media de pérdida de órbita. El equipo de salvamento ha conseguido subir a bordo de la nave y ha determinado que había sido atacada por incursores. A bordo no había gran cosa de valor, pero han encontrado un disco de datos proteano. Ok, perfecto. Ya vi dónde está, Esto no es nada, esto es Tunshagón, otro planeta. Y ese planeta, a ver si tiene algo que pueda yo. Sí, prospección. Está. Prospección de tierras raras. Mientras explorabas este planeta, he detectado un gran depósito de torio de una luna cercana. Ok, otro recurso más. Y ahora sí, mi chavo, vamos a la misión. Con esta vamos a ir terminando. Aquí tenemos que abordar. Dice: el Ontario es un transporte modal de diseño humano de clase Coulomb, configurado para compartir las funciones de carguero y transporte de pasajeros. Está yendo a toda máquina para cubrirse de un cúmulo de asteroides. Registro propietario privado de estación ciudadana. Vamos. Aquí tengo que rescatar a unos güeyes. Muy bien. Hemos dicho que vamos con Tali y con Carus. ¿Ok? Chido. Porque si meto al Grex, luego ese cabrón es bien intenso, güey. Muy bien.
Aquí ya me está marcando la misión. Diario. Ajá. Ay, cabrón. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué me marca? La investigación de cultura brutal se centra en los comentarios. Estos discos, los que encontré ahí en el cúmulo. Chinga su madre, ya está. Aguascan. Aquí seguramente sí me encuentro enemigos. Yo cuidadito, papu. Sí, ya los vi, güey. Ya los vi, güey. Me están esperando, papu. Me están esperando, son un chingo. Verga, tengo que matarlos antes de que... Si no... chinga. Me tiró el hijo de putos bióticos, cabrón. Ya me va a papear. Verga, güey. Tengo que matarlos antes del tiempo, si no, no voy a poder. Ajá. Sí, no, estos están bien culeros. Toma, perro. Cúrate. ¿Quién me falta? Ahí hay uno por acá. Uy. Rápido. Toma, perro. Ahí está. 2 minutos, cabrón. ¿Dónde están, güey? Tengo que recuperarlos. Ahí está, mira. You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all going to regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Think about this. Burns is the one man who can help you. Voy a tratar de convencerlo. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What? We're supposed to trust you? Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth. I promise that. La verga, güey. I don't want to die. Maybe something will happen this time. El poder de la amistad. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. Cállese. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. A 5th Fleet cruiser will be by shortly to pick you and the prisoners up. Lo he logrado. A huevo. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. Pa' la madre, güey. Es que te digo, eso lo logré. Aprendieron bien de... Esa madre la logré por los stats, güey. Si no, se lo hubiera tronado, güey. Se lo hubiera tronado. Por eso te digo, antes de entrar a estas misiones secundarias, hay que asegurarse que tengan los stats necesarios para poder tomar esos, que te salgan esas líneas del diálogo azul, güey. Porque si no, vale pito. Si no llegas y lo va a tronar, güey, y se va a fuquear la ¿cómo se llama? La misión, güey. A ver, deja ver qué más puedo saquear por acá, mi güey.
Ya para ir cerrando, mira, no hay nada por aquí. Así, de cubrición media. Todo hay que saquear, güey. Toda armadura termal. Esa me gusta. Esa me gusta. Ya nomás, con todo lo que estoy modulador, güey. No, ya en el siguiente voy a estar mamadísimo, mi güey. Lo que sí necesito ahorita es elevarle las armaduras para que pueda utilizar armaduras medias, ¿no? Medias y pesadas. Aquí había otra cosa, ¿no? Por acá. Me acuerdo que vi que había algo que podía yo agarrar. O sea, no veo. Por aquí estaba, yo lo vi, güey. Me metí por acá y vi que había como algo, güey. ¿Será? ¿Lo habré imaginado? No, güey. Pues la neta, progresamos muy bien, mi buen Eric. Progresado. Aquí está. No, este no es. Es que esa igual lo imaginé, güey. Progresamos muy bien. Yo creo que nos quedó bien el gameplay. Ya hicimos varias misiones secundarias, mi buen. Ah, mira, por acá sí hay. No, por aquí entré. Varias misiones secundarias importantes para subir los niveles de nuestros personajes. Y en el siguiente, mi buen Eric, vamos a estarle metiendo a las misiones principales. Yo creo que ya me toca ir allá con uno de los personajes de nuestra parte y vamos a ir a ayudarle. Podemos ver aquí ya el diario, ya valió queso esa a ver, ya todo esto es de puro recolección. Diplomacia Saribia, el sistema Macedón, el cómo con esta vamos a iniciar el próximo stream, mi estimado. Es otra secundaria, pero ya de esta nos vamos a ir a la principal, ¿no? Porque estamos en el mismo cúmulo de Artemus Tau. Allá es a donde nos vamos a ir dirigiendo, ¿no? Y ahorita ya quedó Inex, Corsario, rehenes, ya quedó completada. Muy bien, mi buen. Vamos a guardarlo porque ya sabe usted, no vaya a hacer la de malas. Se nos va a ir la luz o la caguemos, ¿no? Entonces con esto llegamos al final de este gameplay dominguero de Mass Effect en su edición legendaria. Muchísimas gracias a mi buen Eric que estuvo por acá. Gracias, mi hermanito, un abrazo. Pues espero que disfrutes tu dominguini. Más al rato vamos a estar regresando, mi buen, con más acción aquí en Justicia. Todavía no sé qué juego, pero le vamos a estar metiendo al ratito. Nada más dejen que yo vaya a desayunar, descanso un ratito y le volvemos a meter a este domingo de gaming. Sale. Un abrazo, mi buen Eric, espero que te haya gustado acá el Mass Effect, te lo recomiendo ampliamente, así que cuando puedas dale con tubo, ¿no? Entonces igual a todos los que pudieron haber pasado, esto fue, como les digo, el Mass Effect de la edición legendaria. Claro que sí, mi estimado Eric, gracias nuevamente por haber estado por acá, un abrazote y bonito domingo, y como les digo, estaremos regresando más al rato con más acción aquí en Justicia Media. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos entonces en el siguiente gameplay. Enjoy the ride, bye.